Bienvenidos. Nos acompaña Tony Guerra, maestro y director del Colegio Juan Caravallo en Mairena del Alcor, la educación en Andalucía. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a este rincón del canal de YouTube de Javier Mauri. Bienvenido a los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca particular. Y hoy tenemos a una persona también relacionada con el mundo de la educación, muy, muy amigo mío, hace ya que nos conocemos años A. Estamos con un profesor vocacional, eh, Tony Guerra. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes. Me alegra verte, ya hacía tiempo que no nos veíamos y nada, aquí estamos para hablar un poco de educación. Pues sí, para los que no conozcan a Tony, que yo creo que es una persona archiconocida en Mairena del Alcor, pues es profesor, bueno, maestro desde el año 94, ha llevado 7 años siendo secretario del Colegio de Enseñanza Público Juan Caravallo y con este curso son 6 años los que está como director de este mismo centro. Tony también es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Tony, la primera pregunta, ¿por qué decides estudiar Magisterio? ¿Por qué quieres hacerte maestro? Bueno, pues era una de las cosas que más me ha gustado. Además, tuve la suerte de tener algunos maestros que después los tuve como compañeros aquí en el Juan Carvalho y la verdad es que me transmitieron ese gustillo por enseñar y también por estar con los más pequeños, que son los que más agradecidos son. Bueno, vamos al tajo, como decimos por aquí, vamos al lío. Tony, para ti, ¿cómo podríamos definir educar? ¿Qué es educar? Bueno, es un tema y una palabra bastante, como diría yo, que tiene sus cositas, ¿no? Para mí, educar es establecer o más bien establecer, proponer o intentar que el alumnado llegue a adquirir unas competencias. ¿Y esas competencias para qué? Pues para que sepan desenvolverse en la vida, en esta vida, dura vida, que le va a tocar vivir, cada vez más complicada. Cuando hablamos de educar, algunas personas, algunos compañeros dicen que bueno, que nosotros estamos para enseñar y que educar es en su casa. Yo no estoy muy de acuerdo con esa valoración o con esa diferencia, porque, por ejemplo, en el currículum o en el Real Decreto viene que tenemos que tener presente, muy presente, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Eso significa que tú, aunque no quieras o no te des cuenta o indirectamente, tú estás educando a una serie de personas, de alumnado, para que cumplan esos objetivos. Y no son más que, por ejemplo, pues intentar erradicar la pobreza, intentar que ahora que estamos en sequía, el ahorro de agua, estamos también con el ahorro energético y todo eso lleva a una serie de consecuencias y desde mi punto de vista estamos educando, no solamente estamos enseñando, sino también estamos educando a una serie de personas para que sean lo mejor posible en su vida. Tony, las competencias de educación las tiene la comunidad autónoma. Andalucía no es la excepción. A tu modo de ver, como maestro, como director de un centro de enseñanza público, ¿cómo podríamos decir cuál es la radiografía, la fotografía de la actual educación en nuestra comunidad autónoma? Bueno, la verdad es que con la pandemia, quieras o no, ha venido una serie de recursos económicos que ha posibilitado, en primer lugar, que haya una disminución de la ratio, porque han disminuido
todos aquellos aulas o unidades, porque nosotros los directores hablamos de unidades, pero para el que nos esté viendo son clases, todas las clases que en un principio empezaron por infantil, primero porque no tenían mascarilla, no tenían por qué tener mascarilla, que tuvieran más de 26 se desdoblaba, es decir, de una clase hacían 2 y de 2 hacían 3. Después también nos ha permitido ponernos las pilas, y a mí el primero, en cuanto a las nuevas tecnologías, porque estábamos ahí un poco como que con nosotros eso no iba. En eso me quiero referir que hay plataformas, por ejemplo, la Moodle o el Google Classroom, que nos ha permitido, y todavía lo llevamos a la práctica, porque yo creo que es una plataforma que tiene que estar ligada con el día a día en clase. Todo eso ha hecho también que al disminuir la ratio, pues no es lo mismo tener una clase de 25 que 16. Eso te permite atender a la diversidad sí o sí. ¿Qué pasa? Pues yo, la única pata coja que yo le veo ahora mismo a Andalucía es la escasez de maestros de pedagogía terapéutica, la escasez de maestros de audición y lenguaje que tiene hoy el sistema educativo. Yo hablo de Andalucía porque es lo que conozco, no sé los otros sistemas educativos, como tenemos 17, pues 17 habrá cada uno con una deficiencia. Pero yo eso es lo que más he hecho en falta. No podemos permitir que aquellos que más lo necesitan, que para eso está la escuela, para disminuir aquellas diferencias sociales entre ellos, porque no todo el mundo tiene su padre con los mismos recursos económicos para poder llevarlo a un gabinete o poder llevarlo al inglés, sino para eso entiendo yo que está la escuela, y no podemos permitir que un alumno diagnosticado tenga solamente 1 hora de PT o 3/4 de hora de AL. Yo creo que eso ya en los tiempos que corren hay que plantearse otro tipo de cuestiones y de preferencias. Por lo demás, estamos esperando. Ayer ya aprobaron el decreto de los currículums y estamos esperando la orden para ponernos ya a trabajar para el curso que viene, que es otra de las cosas que hay una incertidumbre grande en cuanto al profesorado, porque nos han cambiado toda la normativa e incluso este año estamos con 2 normativas actuando, es decir, los cursos pares, por ejemplo, en primaria, segundo, cuarto y sexto está actuando con una normativa y primero, tercero y quinto está actuando con otra. Y ya lo que queremos es que para el año que viene pues podamos unificar normativas y podamos trabajar. Pero en cuanto a la pregunta que me has hecho, falta de profesorado de PT, de pedagogía terapéutica, falta de profesorado de audición y lenguaje, y también en los equipos de orientación educativa, que muchas veces pues vienen una vez al centro la orientadora, la psicóloga o la pedagoga a hacer los informes, y yo creo que es súper escaso. Tony, ¿cómo? Yo creo que no es suficiente con el tiempo que una pedagoga o un pedagogo terapeuta puede dedicar a un niño. ¿Cómo bandea el colegio esta carencia? ¿Se limita a lo que hay o trata de hacer cosas que complementen esa labor que por falta de profesionales un pedagogo terapeuta, por ejemplo, no puede realizar? Normalmente los centros, casi todos los centros, nos unimos a programas que salen. Por ejemplo, este año ha salido un programa de inclusión y bueno, pues he tenido la suerte de que vienen 2 días otra PT y otros 2 días otra L, pero si no llega hasta ese programa de inclusión, pues tengo una PT y una L compartida con 3 centros. Lo cual, pues fíjate, los 5 días compartida con 3 centros, a cuánto cabe por alumno, ¿no? Y la verdad es que también sacan otro tipo de programas, por ejemplo el PROA, que son refuerzo y orientación, y también normalmente los centros, todo lo que sea apoyo. Por ejemplo, ese programa es después de la actividad lectiva. Todo eso pues va a redundar en una mejora en los resultados de ese alumnado, ¿no? Tony, y en Marina del Alcor, ¿cómo está el tema de la educación?
en los colegios. Sí, Tony. Hola, Sí, se había... se nos había desconectado, se nos había ido internet. No he podido escucharte la respuesta que dabas a cómo está la situación escolar en Mairena del Alcor. Bien, en Mairena del Alcor está bastante bien y así nos lo dicen todos los inspectores que han pasado por aquí, por la zona. Es cierto que tampoco tenemos tantos problemas ni de conducta ni de asentismo. Cuando hay problemas de asentismo, pues para eso se reúne la comisión de asentismo y dentro de la comisión se crean unas subcomisiones para que sea más fácil poder trabajar y poder hacer medidas para que esas familias vuelvan a traer los niños al centro. Es verdad que a través del ayuntamiento, pues las competencias son pocas, solamente son de mantenimiento, pero sí creo que hay que hacer una buena política para que Mairena tenga también grado medio y grado superior de FP, que yo creo que es ahí donde más cojea Mairena, comparado con otros pueblos cercanos, ¿no? Y yo creo que una FP dual, donde se haga el estudio de la especialidad junto con las prácticas en diferentes empresas, pues yo creo que sería ya mejorar muchísimo todo lo que tenemos en Mairena. Los resultados de la PEBAU, tanto de los dos institutos, pues son bastante buenos también. Por tanto, tampoco hay que digamos un aspecto importante a mejorar. Solamente, y me vuelvo a recargar en lo mismo, es en lo que es la petición de módulos de FP, que yo creo que ahí sí escaseamos. Tenemos buenos estudiantes y buenas estudiantas en Mairena del Alcor. Muy buenos. Y sería cuestión de retener ese talento, no solamente en Mairena, sino en Sevilla y Andalucía. A políticos de alto, es decir, del gobierno andaluz, sería uno de los objetivos que me propondría, ¿no? Que ese talento que tenemos en Mairena, Sevilla y Andalucía se quedara aquí, que no tuviera que ir a buscar otro tipo de trabajo porque aquí no está bien remunerado o a lo mejor ni bien visto siquiera. Así es. Tony, ya has mencionado algún aspecto que tú mejorarías de la educación en nuestra comunidad autónoma andaluza. ¿Qué otros aspectos más podrían mejorarse dentro de la educación? Por ejemplo, la formación del profesorado, que fuera más continua, que fuese más exhaustiva, o algún que otro aspecto más que tú creas que también debería mejorarse. Bueno, está claro que todo lo que es formación siempre es bueno, ¿eh? En primer lugar, la formación inicial del profesorado, es decir, cuando yo estoy estudiando en la facultad, el grado de maestro, yo con un mes o mes y medio que viene, tampoco le podemos enseñar mucho, ni ellos aprenden mucho. Aprenden, bueno, todos los que son los documentos que hay en un centro por normativa, que es el plan de centro. Si se preparan una unidad didáctica o una situación de aprendizaje ahora con la nueva normativa, pero yo sí pondría, creo que lo he escuchado en los medios de comunicación y es un acierto, que tuvieran su contrato
y que tuvieran un año, por lo menos un año de preparación en los centros educativos, que vieran cómo se trabaja el día a día y cómo se trabaja la atención a la diversidad, que es lo más importante. Y vuelvo a recargar, para mí lo más importante es ayudar a aquel que lo necesita para que no se quede atrás, y esos son los que tienen alguna dificultad. Entonces, en primer lugar, en la formación inicial, más tiempo de práctica. Si tienen que darle de alta las cotizaciones, pues se le tendrá que dar de alta, pero más tiempo. Y después, mira, nosotros tenemos 25 horas lectivas, los de primaria, y 5 horas no lectivas. Y después tenemos 1 hora más en casa para corregir, para leer, para prepararte. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que tiene que salir toda la preparación o toda la formación del tiempo personal que tengo para mí y para mi familia. De ahí tiene que salir toda la formación que yo tengo y mis compañeros y compañeras. Y eso no es justo, porque ya estamos con, que no digo que no haga falta, pero estamos ya con un tema de burocrático y de burocracia que ya los papeles nos salen por encima. Y digo que no hagan falta, que hacen falta, pero burocracia, formación, corregir, prepararte las clases, cuando nos damos cuenta, nosotros echamos, aunque la gente le parezca, al que no conozca la profesión, le parece que estamos de 9 a 2, pero compañeros y compañeras de este gremio echan muchas horas. Es necesaria la formación, pero también que sea una formación, por ejemplo, remunerada en tiempo de, igual que hacen todas las empresas, ¿no? En tiempos de horario lectivo, que tú puedas hacer y puedas realizar cursos con seguimiento, que le llaman con evaluación, que son los que verdaderamente son eficaces después para llevarlo a la práctica. Tony, y para finalizar, hemos estado comentando, o has estado comentando qué es lo que añadirías, qué te podría, pero ¿qué quitarías del sistema educativo andaluz? Bueno, yo quitar, no sé, no quitaría, de momento me mantendría con lo que tengo, sí añadiría, pero tampoco, porque yo, por ejemplo, te diría burocracia, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay que hacer cosas, si tienes un alumno de atención a la diversidad, le tienes que hacer un programa de refuerzo, y eso es tiempo. Y después de ese programa de refuerzo, una vez que lo pones en práctica, tienes que hacer un seguimiento, y eso es tiempo, porque tienes que ver en la primera evaluación, en la segunda, cómo ha ido ese programa de refuerzo, si ha sido eficaz, si no ha sido eficaz, y si no ha sido eficaz, ¿por qué? Entonces, yo no quitaría, lo que sí sería que pondría, por ejemplo, como te he dicho que me he quejado anteriormente, ya que tenemos un maestro de PT, de Pedagogía Terapéutica en los centros, en cada uno de los centros, pues también pondría un maestro de audición y lenguaje en cada uno de los centros, por ejemplo. Tony, ¿hacia dónde vamos con la educación? ¿Hacia qué tipo de sociedad estamos avanzando? Bueno, yo creo que los que creemos en esto y también, y hay cosas que no se pueden obviar, hay algunas personas que todavía no se creen lo del cambio climático, ¿no? Pero está claro que esta sociedad está haciendo la era digital, también tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de energía eléctrica y al coste que tiene. En fin, le tenemos que dar una serie de herramientas al alumnado, que yo, por ejemplo, creo muchísimo en los objetivos de desarrollo sostenible. Y hacia eso es donde tenemos que ir, porque nos tenemos que preparar, porque los recursos no son finitos, no son infinitos, es decir, los recursos son escasos y hay que saber utilizarlos en todo momento. Y tenemos que saber actuar en todo momento. Porque cuando no haya agua, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, cuando no le inculquemos de que el grifo, por ejemplo, aquí en los centros educativos, cuando va a lavarse alguien las manos y deja el grifo abierto, pues
estamos derrochando agua con toda la falta que hace para los campos y para nosotros para beber, por ejemplo, ¿no? Y en los mares, en los océanos, la cantidad de basura que tiramos, ¿no? En fin, yo creo que vamos bien encaminados. Yo, por ejemplo, si somos capaces de todo el mundo de trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que tendremos una sociedad dentro de unos años más justa si no cambian la ley cuando entren otros partidos políticos, ¿no? Muy bien, pues Tony, ¿algo más que quieras añadir? Bueno, que me has presentado bien. Yo me considero maestro, profesor tampoco. No es que no, si me lo dicen, bienvenido, pero yo, el maestro, siempre por los que yo he tenido y por lo que entraña la palabra maestro, ¿no? Que es como tu padre o tu madre en el centro educativo durante 5 horas hasta los 12 años, ¿no? Pues, maestro Tony Guerra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos y hasta siempre, compañero. Muchas gracias y estoy a tu disposición. Ya sabes que lo que necesites, pues aquí estoy. Muchas gracias, Muchas Tony. gracias. Un saludo.